de hablar porque este es uno de mis temas favoritos. Hablar del reino es algo que me encanta y Jesús es el que nos modeló esto. Jesús nos modeló esto. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto del reino de los cielos y el poder que hay en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, comenzando con Marcos, capítulo 1 del 14 al 15. Dice así: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. No había otra cosa que ocupara a Jesús. No había otra cosa que ocupara más a Jesús que hablar del evangelio del reino. Cuando hablamos del reino de los cielos o cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando exactamente de lo mismo. Estoy preparando aquí algo porque necesito dejar todo que tú lo entiendas. Hablamos del evangelio del reino, pero muchas veces ni siquiera podemos decir de qué se trata. Tú, al término de esta clase, el objetivo general de este día es que tú entiendas lo que es el reino. Ok. Si a Jesús no había otra cosa que le provocara más hablar que el evangelio del reino, es algo que nosotros tenemos que adoptar como vida cotidiana. Él todo lo hablaba, él decía, arrepiéntete, y esta palabra implica, necesito que mudes tus pensamientos, necesito que dejes la democracia que aprendiste en México, tu país, porque en el reino de los cielos no hay democracia. En el reino de los cielos lo que hay es una teocracia. Entonces, tengo que empezar a mudar mis pensamientos para introducirme en un ámbito donde el rey viene a gobernarme. Él es el rey de reyes, pero también es el señor de señores. Entonces, para empezar, este es un choque contracultural, porque nosotros estamos siempre opinando de todo. Somos opinólogos profesionales, ¿sí o no? Bueno, a mí no me gusta cómo se llevan a cabo las elecciones. Yo creo que las elecciones se deben de hacer así. Yo pienso que el INE está haciendo las cosas. Todos opinamos de cómo se debieran llevar a cabo las próximas elecciones, y está bien porque nosotros vivimos en un país democrático. Pero en los países del mundo, pocos que quedan, que hay monarquías, ellos entienden muy bien este contexto. El rey manda y los súbditos de ese reino tienen conceptos que deben obedecer. Ningún reino de esta tierra, dicho sea de paso, se puede comparar al reino al que Él te ha introducido o quiere que seas tú introducido en Él. No hay otra cosa que le ocupe más a Jesús en su predicación, aún después de la resurrección, que establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice, está cerca. Hay gente que empujamos a gente creyendo que así es. Déjame introduzco a lo voy a arrastrar. Hay unas mamás que trajeron aquí sus hijos arrastrando, ¿verdad? Al encuentro los llevamos a veces arrastrando, y a veces creemos que esa es la forma con que el reino de los cielos se establece. El reino de los cielos no es una cuestión de geografía, aunque lo es. Cuando nosotros consagramos nuestra casa, decimos, esta casa está consagrada para Dios, entonces geográficamente este es el reino de los cielos y aquí se opera conforme al Espíritu. ¿Sí o no? Lo hemos dicho. Hemos consagrado nuestras empresas para el Señor también. Pero dicho sea de paso, el reino de los cielos tiene un ámbito de operatividad y no puede ser forzosa, no puede ser forzada. Podemos ser intencionales, podemos ser ejemplares, pero el reino de los cielos es una cuestión albergada en el corazón del ser humano, que es la parte más profunda y valiosa de lo que Dios ha creado. El reino de los cielos está establecido dentro de ti, en medio de ti. El reino de los cielos ya está aquí entre nosotros, pero también está dentro de nosotros. ¿Y qué pasa cuando esta contracultura sucede y acontece y el reino de los cielos se establece claramente en nuestra vida? Pues quiero decirte esto. Dice la palabra de Dios en Romanos 13: toda autoridad
ha sido dada por Dios. Y el que se resiste o se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, está resistiendo. A Dios le plació que en ese reino de Dios, en ese reino de los cielos, hubiese un rey. ¿Quién es el rey en ese reino? Nuestro Señor Jesucristo. Repite conmigo, Jesucristo es rey. A Dios le plació. Pero en ese reino también hay súbditos. Repite conmigo, yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Entonces, como un ciudadano del reino de los cielos, tengo que observar conceptos, leyes y principios que están ahí. Y dicho sea de paso, son contraculturales. En la tierra nos han dicho lo siguiente: ojo por ojo. Y en el reino, ¿cuál es el principio? Porque eso se llama la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. En el reino de los cielos no hay tal ley. Yo no puedo entrar al reino de los cielos con esas costumbres o malas costumbres, malas prácticas. Lo primero que se produce cuando un ciudadano del reino de los cielos está operando es una contracultura en mi corazón, en mi forma de pensar. Algo se fractura, algo se drena, algo se elimina. El odio se transforma en amor. El deseo de venganza también queda fuera de mi corazón. Dicho sea de paso, vivir en el reino de los cielos es caminar en conceptos muy elevados, mucho más elevados que los que yo estaba caminando en la tierra. Yo en la tierra tengo derechos, pero en el cielo tengo el favor de Dios y tengo lineamientos que también debo de seguir y están directamente relacionados a mi conducta. Están directamente relacionados a mi forma de expresar el amor hacia los demás. El odio es transformado en amor, la venganza es transformada, la injusticia es transformada, la pobreza es transformada. Si pobreza es una cosa que significa estrechez de mente, no falta de recursos económicos. El que alguien aquí no tenga dinero en este momento, eso es un estado que dice la palabra que tiene una sentencia de tiempo dada. Eso es leve, momentáneo y pasajero. Otra vez, si alguien aquí está pasando por carestía económica, hay una sentencia de tiempo dada para esa situación. Dice la palabra que eso es leve, momentáneo y pasajero. Pero ¿qué va a producir en mí cuando la pobreza haya sido erradicada de mi reino? ¿Qué va a producir en ti? Un cada vez más grande, completo y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque esta situación económica que estás atravesando te va a poner de rodillas delante de Dios, a querer caminar en principios, porque en la tierra se dice guarda y retén todo lo que tú tienes. A ti te costó con el sudor de tu frente, espinas y cardos, retén. En el reino te dice da. En el reino te dice entrega. En el reino te dice da y se os dará. Es una cultura contraria al reino. A la democracia vamos demandándoles, ¿sí o no? Pero al rey vamos y llegamos ofreciendo, ofertando. Al rey se le ofrece. En la democracia se exige. Yo no puedo ir delante de Dios a exigir. Yo tengo que ir delante de Dios a ofrecerme. No lo cantamos aquí como una ofrenda viva, Señor, yo soy para ti, tal como soy, no tengo nada que ofrecerte, pero tengo mi corazón. ¿Sabes lo que estás cantando, familia de Dios? Si lo mejor que tienes es tu corazón, esa es la tierra más fértil que Dios necesita para producir nueva realidad en el reino de Dios. En el reino de Dios. Entonces, necesitamos entender la autoridad delegada por Dios. El reino que Él nos ha dado es un regalo concedido por gracia a sus hijos. ¿Y por medio de quién lo dio? Pues lo sabemos. Dios lo dio a través de su Hijo Jesucristo. El reino es otorgado en virtud del carácter de quien lo ha ofrecido. Ni tú ni yo tenemos mérito alguno, familia de Dios. Tú y yo no tenemos mérito en el reino. No tenemos mérito. Dice Colosenses 1. Agradecidos estamos, gozosos estamos. Con gozo le doy gracias a Dios. ¿Por qué?
Porque Él nos hizo aptos. Repite conmigo, yo soy apto, yo no soy inepto. Yo soy apto, yo no soy inepto. Yo soy apto para participar de la herencia de los santos en luz. Algo que Dios hizo. Él te trasladó de este reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. En este accionar de fe benevolente, no tiene nada que ver en este reino lo que tú y yo hayamos hecho o estemos haciendo. Es benevolente y es gratuito, porque a Dios le plació trasladarte. Pon tus manos así como cuando vas a trasladar algo muy frágil, un vaso frágil, algo muy frágil. Lo trasladas, dice la palabra, del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sabes? Eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Tú no hiciste nada, no hiciste nada. Te dejaste en las manos correctas para que fuera Él el que te trasladara de un reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero lo importante, más allá de saber que Él te trasladó, es que tú entiendes cómo te tienes que mover en el reino. ¿Cómo me tengo que mover en el reino de Dios? ¿Cómo voy a accionar en el reino de Dios? Primero, entendiendo que te dio autoridad. Así dice la palabra de Dios en Mateo 28:18. Cuando Jesucristo resucita y sigue hablando por 40 días acerca del evangelio del reino y asciende al cielo, les dice esto: vayan y hagan los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Díganles que les di poder en el cielo, en la tierra, en todo lo visible y en todo lo invisible. Entonces, no te puede Dios introducir a un reino sin dejarte las herramientas que Él tiene a tu servicio. Él te dio poder y autoridad. En el reino de Dios tú tienes poder y autoridad sobre todas las cosas, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Sobre todas las cosas Él te ha dado poder y autoridad. Les decía hace poquito en una clase, ¿a qué huele tu reino? ¿A qué huele tu casa? ¿A qué huele? ¿A qué huele tu casa? Porque tú tienes poder para echar fuera todo lo que esté estorbando. Tú tienes poder para establecer lo verdadero y remover lo que es temporal. Si tienes una situación adversa, ¿por qué no la sacas? Si tienes autoridad de Dios, toma la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y echa fuera todo lo que esté estorbando en tu vida. No te detengan las cosas domésticas, no nos pueden detener las cosas domésticas para ir a la conquista del reino de Dios. Te decía hace un momento, la gloria de un rey es la vida de su pueblo. ¿Glorificamos a Dios cuando estamos hechos pomada? ¿Glorificamos a Dios cuando estamos indecisos? ¿Glorificamos a Dios cuando estamos temerosos? ¿Glorificamos a Dios cuando estamos en todo menos en gozo? Así decía Colosenses 1, con gozo damos gracias porque Él nos trasladó del reino de tinieblas. ¿Tienes dudas de que eres hijo? ¿De que Él te trasladó? ¿Jesús tiene que volver y hacer algo más para dejarte en autoridad? ¿Para que tú lo comprendas? Es una pregunta interesante. Él ya lo hizo, es una obra consumada. Ya no tiene nada más que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar de tener esa mentalidad de demonio para empezar a tener una mentalidad de dominio y de conquista en Dios. La tierra que Dios te dio para poseer comienza con un territorio. Dice, primero es Jerusalén. La relación que Dios te da está directamente relacionada, no solamente verticalmente, no solamente es que Jesús abrió este espacio para que yo me comunique con mi Padre, sino para que mi cuerpo también tenga dominio. No puedo decir soy libre cuando vivo preso de muchas cosas en este cuerpo. Tal vez estoy todavía cargando odio, tal vez todavía estoy cargando rencor, tal vez todavía tengo ansiedades, tal vez tengo dudas, tal vez estoy viviendo cosas completamente contrarias. Entonces, esa relación que Dios habló bendice mi vida personal, porque me hace saber que hay un rey que gobierna mi existencia. Y por lo tanto yo tengo el dominio propio. Es parte del poder y la autoridad que Dios te ha dado en el reino. Tú tienes dominio.
no demonio. Tú tienes dominio propio en tu corazón, en tu vida. Tu relación es para con Dios, pero también es para gobernar tu propia existencia. Dígame si no, los que tenemos hijos acá, vamos a ponernos un poquito sinceros. ¿Qué es más fácil? ¿Ordenar a tus hijos o ordenarte tú? Especialmente cuando son pequeños, ¿verdad? Les podemos mandar y obedecen. ¿Y tú? Pero es en 4 direcciones. Esto que Dios nos ha entregado no solamente es una relación que podemos desarrollar con el Rey, es una relación que podemos desarrollar con nosotros mismos, personas de reino. No solamente saber que Él es el Rey, sino que tú eres la reina. Él es el Rey de, y Él es el Señor de. Entonces puedes empezar a verte a ti mismo como Él te ve, porque tal vez no te veías como Él te ve. Y lo que sigue es que en ese regalo de autoridad, tú también vas a empezar a afectar a las personas que están a tu cargo, que son parte de tu responsabilidad, que viven dentro de tu reino. Tus hijos se van a ver afectados positivamente, se van a ver beneficiados. Pero no solo eso, cuando tú entiendes el reino donde tú estás parado, no te conformas solo contigo, no te conformas con tus hijos, te preocupa tu ciudad, te preocupa tu estado, te preocupa tu país. Primero es Judea, Samaria y los confines de la tierra. Tu amor por Dios se desborda de tal manera que puedes pensar en una ciudad, que puedes pensar en un estado, que puedes pensar en un país. Puedes mirar a tu nación no como una nación cabra, sino como una nación oveja, en donde el reino de los cielos se acercó. Puedes ver a tu bandera con una insignia profética, donde el águila le está aplastando la cabeza a la serpiente, donde un soldado en cada hijo Dios ha dado. Tú puedes empezar a ver con otros ojos y puedes afectar positivamente. En ese poder que Dios te ha dado, dice, libera a los cautivos, dale vista a los que están ciegos, háblales a los pobres. Pero no solamente vino, esa es una expresión de un sector de necesidad, pero todos tenemos necesidad de Dios. Hechos 10 dice claramente por quiénes vino. Dice, el reino se recibe como un regalo de Dios, pero se vive como una tarea que llevaremos a cabo con responsabilidad y gratitud. Aunque fue gratuito todo lo que Dios hizo al introducirnos al reino, no quiere decir que en esa gratuidad nosotros somos desagradecidos o irresponsables. En esa gratuidad nosotros nos convertimos en agentes de cambio por amor. Porque el ingrediente detrás de toda esa maquinaria de reino no es otra cosa más que el amor de Dios. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque ese es el gran mandamiento en lo que se resume toda la palabra. Ama a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el primer gran mandamiento y el segundo está directamente relacionado al primero. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, la maquinaria del reino, el as escondido bajo la manga de Dios al haber hecho todo esto, se llama amor. Todo eso se resume en amor. Ama a Dios por sobre todas las cosas, pero también a las personas con las que te relacionas. Ámalos como te amarías a ti mismo y sírveles con responsabilidad y con gratitud. Esa es la tarea que tenemos como miembros de ese reino. El reino es el dominio de Dios sobre todo lo que existe, sobre todo lo que ha creado, pero también sobre todo lo que le pertenece. El reino es un reino de amor en el que se introducen las personas inocentes de corazón, pero que tienen una fe y una permanencia poderosa en Cristo. Quiero resaltar eso. Quiero resaltar esto. El reino es el dominio
de Dios sobre todo lo que existe, sobre todo lo que respire. Todo lo que Él ha creado le pertenece a Dios. Y solamente cuando eres un niño, Jesús usó esa expresión: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de los niños es el reino de los cielos. Es una expresión que dice que solo aquellos que estén dispuestos a perdonar pronto, a no guardar rencores, a ser soñadores por excelencia, a tener fe. ¿Hay alguien aquí que es de fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice algo: permanencia. Con un corazón inocente, con una fe y permanencia poderosa en Cristo Jesús. Muchas situaciones pueden venir y van a venir. Pablo lo dijo: te llevaré de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero si lo hubiera dicho con nuestras palabras en el español, habría dicho: te voy a meter en un broncón tras otro, mijo. Usted acaba de salir de tremenda bronca, o usted está metido en la bronca, o le aseguro que mañana tendrá un problema. Si lo hubiera dicho con una mente negativa, pero él sabía usar las palabras, y él dijo: te voy a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Te di autoridad en el reino, te di poder para que sanes a los enfermos. Ábrele la cárcel a los que están presos. Nuestro servicio a Dios no es porque le estamos haciendo manita de puerco, ¿verdad? Es porque estamos agradecidos. Todo lo que hacemos es una obra de gratitud y de amor por todo lo que ya Él nos ha dado. Hace un momento decía: ¿quién crees que puede tener más deseos de que la tierra sea llena de su gloria como las aguas cubren la mar? ¿Quién crees? ¿A quién le interesa más? A Él. ¿Y cuál es la gloria de Dios? La vida de su pueblo. ¿Cómo vives? ¿Cómo sientes? ¿Cómo piensas? ¿Cómo concluyes? ¿Cómo accionas? ¿Cómo crees? ¿Cómo obedeces? ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde tus pensamientos? ¿En quién tus acciones? ¿Hacia quién tu gratitud? En eso se concluye. Esa es nuestra obra. La que sigue, por favor. Es un reino de gracia con una tarea y un servicio que asumir. Nuestra tarea de reino es responder con honra, reconocimiento y gratitud. Así es como nosotros nos conducimos. No somos personas pasivas que solamente estamos esperando el reino de Dios como el fin de los tiempos. No. Nosotros entendemos perfectamente que hoy estamos haciendo que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. En esta tarea de gracia, nosotros estamos asumiendo un servicio y lo hacemos porque hemos sido aceptos en el amado, por todo lo que ya hemos recibido, por todo lo que Él nos ha dado. En este nuevo pacto en el que nosotros vivimos, servir a Dios es una tarea de reino. No lo hacemos ni por temor ni por castigo, ni siquiera porque pensemos que vamos a perder la salvación, sino que lo que hoy nosotros hacemos responde a un gesto de honra, reconocimiento, reverencia y gratitud, porque hemos sido completamente bendecidos por la gracia de Dios. Hemos sido bendecidos. Ya no vivimos en la injusticia del pasado. Nuestras expectativas han cambiado. Nuestra vista está puesta en el autor y el consumador de nuestra fe.
Nuestro corazón y las motivaciones de Él han cambiado. Él ha puesto un corazón de carne, no un corazón de piedra. No tenemos un corazón insensible a lo que está aconteciendo. Nos mueve la necesidad de los demás. Nos mueve. Y estamos haciendo no las cosas como ritos de ley, como lo hacían los fariseos. Ellos no entendían las verdades espirituales de las que nosotros gozamos hoy. Ellos no lo sabían. Ellos vivían haciendo y regulando, haciendo cosas solamente pensando en tapar temporalmente un pecado. Esa no es nuestra realidad hoy. Nos sabemos perdonados, santificados, pero en el reino de Dios tenemos que tomar acción, porque la palabra consagrar es algo que yo determino hacia Dios. Él te santificó. La palabra santo significa apartado para Dios. Tú no estás apartado para el diablo. Escucha, estás apartado para Dios. Pero la palabra consagrar, eso es un acto que hago yo. Él me apartó para su reino, pero yo me mantengo en Él. Y la palabra, dice la palabra de Dios, el que permanece en mi justicia. Es para todos, pero es el que permanece en su justicia. En la justicia de Dios, no en la nuestra. En la justicia terrenal es darle a cada quien lo que merece. Pero en la justicia de Dios, es su gracia y su justicia regalada a nosotros. Permanece en el temor de sus mandamientos. Los actos de Dios y las leyes de Dios son mucho más altas que las nuestras. Ni siquiera pienses mal. Ni siquiera tenemos derecho de pensar o de ofendernos. Dios es inofendible. Y esas cualidades están en ti, están en mí. Todo el amor, toda la autoridad, todo el poder de Dios está en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Yo sé, aguardamos una esperanza gloriosa en ese día del juicio final. Eso va a pasar. Pero entre tanto, ahora Dios quiere que tú te sepas que has sido introducido al reino de Dios. Es un accionar de Dios para tu vida. Él te introdujo, tú permanece en Él. Él te introdujo, tú créele y desarróllate en lo nuevo de Dios para tu paz. ¿Qué te parece si te pones de pie? Como iglesia de Cristo, si me cambias la lámina, por favor. La iglesia de Cristo y nosotros somos iglesia. Es el reino de Dios sobre la tierra. Una iglesia influyente, una iglesia poderosa en la ciudad. El poder está en la unidad. Una casa dividida contra sí misma no prevalece, se cae. Una casa dividida contra sí misma no puede avanzar. Así que lo primero que Dios va a hacer en esta mañana es derribar todos los pensamientos de división. Una iglesia poderosa puede impactar una sociedad, puede transformar una nación. Dios le dijo a Abraham: por 50 que me crean, por 20 que me crean, por 10 que me crean. Aquí hay más de 10, aquí hay más que 20, aquí hay más que 50 que le creen. No somos esclavos del temor. Él nos introdujo al reino de su Hijo amado y nos llenó de bendiciones espirituales en los lugares a donde también tenemos acceso. Tú tienes acceso a los vientos, a reprender
todo espíritu de inmoralidad sexual en nuestra ciudad, toda perversión. Tú tienes el derecho legal de echar fuera en el nombre de Jesús todo lo que está estorbando para la vida de tu familia. El Señor te ha dado autoridad, el Señor te ha dado poder, el Señor te ha dado autoridad y fe para creer y para que formes nuevas realidades. Abre tu boca, que Él la va a llenar. Abre tu boca y forma las realidades del reino en tu vida. Forma las realidades de sanidad. Sanidad para el que ha creído. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Es parte del reino. Nada en el reino. Echa fuera todo diagnóstico de enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Nada en el reino. La sanidad es para ti. 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 Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo